Con el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo, que pasó a integrar, abogado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Rafael, muchas gracias por la invitación a conversar estos temas. No, por favor, gracias a usted por aceptarlo. Pasó a integrar esta suerte de comisión investigadora de la alcaldesa Ripamonti, que habla de crimen organizado dentro de la municipalidad de Viña del Mar. Yo entiendo que está recién asumiendo esto, pero ¿hay indicadores de esto, de crimen organizado? ¿Qué tipo de crímenes? ¿De qué montos estamos hablando? ¿De qué organizaciones? Bueno, efectivamente, Rafael, yo creo que hay a esta altura hechos concretos y acreditados que son muy complejos para la municipalidad y para la comuna en general de Viña del Mar, ¿no? El primero son los informes que ha expedido Contraloría, dando cuenta de los déficits municipales que durante la administración de la alcaldesa anterior, Virginia Reginato, se han producido. Esos déficits alcanzan aproximadamente a los 20.000 millones de pesos en la municipalidad y a una cifra cercana a los 12.000 millones de pesos en la corporación municipal. Es evidentemente muchísimo dinero que está faltante en ambas instituciones, organizaciones que son, por cierto, muy necesarios. Y lo segundo es el fallo a estas alturas ya ejecutoriado que ha expedido el TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, el que se ha pronunciado sobre la gestión de la exalcaldesa Reginato, y la conclusión es lapidaria. Lo que se ha determinado es que existió un notable abandono de deberes y por lo tanto se le ha sancionado con la sanción más alta que el ordenamiento permite, que es la destitución, y en este caso, como ya no formaba parte de la municipalidad de su cargo de alcalde, se le ha prohibido ejercer cargos durante 5 años y por eso es que ha debido dar un paso al costado con su actual cargo de concejal en el Consejo Municipal. Esos son los hechos que hoy día están asentados, acreditados, que no es posible impugnar. A partir de eso, existen diversas investigaciones penales ya iniciadas en la Fiscalía de Viña del Mar por distintos hechos que son posiblemente constitutivos de delito. Unos de ellos tienen relación, por ejemplo, con el pago extraordinario de horas a determinados altos directivos del periodo anterior, que son pagos realmente imposibles de haberse efectuado esas horas, ¿no? Estamos hablando de horas extraordinarias que, si uno las dividiera por el número de días que tiene el año, implicaría que esas personas trabajaron cerca de 17, 18 horas diarias, lo que por supuesto no es creíble y da cuenta entonces de un esquema defraudatorio. Y hay otra serie de... además es ilegal, ¿no? Uno no puede trabajar más de cierta cantidad de horas extras por día o por semana. Bueno, por cierto, ¿no? El Código Laboral establece jornadas de 8 horas en general, pero es evidente que eso esas horas no se trabajaron, eso es muy evidente, y lo que se constituyó fue una especie de sobresueldo, ¿no? De pago extraordinario. Seguramente algunos funcionarios pensaron un poco el dinero que recibían por sus labores y se estableció una forma de incrementar sus remuneraciones. Yo recuerdo, abogado, que cuando esto salió a la luz por el informe de Contraloría, se hablaba que básicamente algunos empleados que eran de confianza o de la misma línea política que la alcaldesa recibían un sobresueldo justificado con horas extras que nunca cumplían. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué en las municipalidades se produce esto? ¿Por qué existe además esta cosa rara de una municipalidad y una corporación municipal? Estas suertes de divisiones administrativas que yo entiendo que ese no es su principio, pero que permiten triangulaciones de dinero donde se va perdiendo el rastro y se va favoreciendo a otras personas. ¿Qué es lo que estructuralmente permite que haya tanta corrupción dentro de las municipalidades? No es la única, aunque es probablemente la más emblemática, no es la única municipalidad que ha denunciado escándalos de irregularidades y de corrupción. Maipú, por poner un ejemplo, que durante años vimos cómo se denunciaba y la respuesta eran básicamente videos de TikTok.
o para poner del otro lado también la de San Ramón, ¿no? Que hoy día tiene afortunadamente Exacto. a su exalcalde en prisión preventiva justamente por delitos de corrupción, porque la Fiscalía le ha imputado cohechos al haber dado algunas licitaciones. Es muy importante, y yo creo que tienes un gran punto en lo que mencionas, Rafael, en cuanto a que en los municipios hay efectivamente, bueno, como en cualquier otra institución, focos posibles de corrupción que básicamente, creo yo, tienen que ver con ineficientes sistemas de fiscalización internos y externos. En eso, sin duda, la Contraloría ha modernizado sus sistemas de control y los ha hecho mejores, más eficientes, pero yo creo que todavía estamos bastante en pañales en eso, y dentro de la propia institución, dentro de las propias municipalidades, sus sistemas internos de control debieran ser mucho mejores. Desgraciadamente, lo que se provoca, sobre todo cuando hay periodos muy extendidos en que gobierna un mismo equipo, como fue en este caso, la alcaldesa Reginato gobernó en la municipalidad durante 16 años, es evidente que se terminan relajando los sistemas internos de control, la municipalidad pasa a ser casi como tuya, y en el caso específico de Viña del Mar, además se junta con que hubo este notable abandono de deberes, es decir, tuvimos de alguna manera una alcaldesa que desapareció, que desatendió sus funciones y permitió que al interior del municipio se pudieran entonces organizar, esquematizar algunos esquemas defraudatorios, que es lo que queremos que se investigue con profundidad. Para eso hay bastantes ideas, iniciativas que estamos impulsando. Hemos instado por fortalecer los denominados canales de denuncia, porque cuando estos hechos suceden, la verdad que se empieza a generar una especie de silencio colectivo, ¿no? Todas las personas ven cosas extrañas, ven cosas raras, pero como nadie hace nada, como la alcaldesa es tan poderosa, todos nos quedamos en silencio. Bueno, hay que promover que la gente que tiene información la vaya denunciando, la vaya contando, darle seguridad que va a ser protegida, tanto si es ciudadano puro y simple, como si es funcionario. Hoy día de la municipalidad tenemos en nuestro país una legislación que favorece al denunciante, que lo protege, le da una serie de garantías para justamente favorecer estos hechos. Porque, por ejemplo, no es razonable, y voy a poner solo a título de ejemplos, ¿no? Sin nombres, pero por ejemplo no sería razonable tener a funcionarios municipales hoy día con altos patrimonios, con, qué sé yo, departamentos en Miami, claro, porque evidentemente ese tipo de cosas sería muy difícil de justificar con los ingresos que un funcionario municipal tiene. Ese tipo de antecedentes son los que nos han movido a recopilar, buscar información. Afortunadamente ya hay gente que ha comenzado a hablar, y por eso se hizo una primera presentación en la Fiscalía con ya datos concretos de personas, de funcionarios diciendo cosas, dando cuenta de triangulaciones de dinero, y yo creo que con el apoyo de la comunidad, que para estos efectos es muy importante, esta investigación va a llegar a buen puerto. Tenemos claro además que la Fiscalía, y así lo han declarado sus autoridades, le está dando prioridad a este caso. Hay una declaración que ha sacado la Fiscalía el día de ayer dando cuenta que estos hechos se están derivando a la Fiscalía de Anticorrupción de la región de Valparaíso, lo que por supuesto a mí me parece que es una buena noticia. Señor Gajardo, cuando usted mencionaba el caso de San Ramón, que a mí me parece emblemático, porque yo recuerdo que las primeras denuncias aparecieron para la elección pasada, hace 4 años. Claro. Recuerdo porque además el Partido Socialista reclamó porque la revelación de los reportajes, según ellos, los perjudicaba en el proceso electoral. En aquella época el presidente Sebastián Piñera y el senador Alejandro Guillé. Entonces, ¿por qué una investigación sobre algo tan grave se demora 4 años? Leí ahora, por ejemplo, me acordé del caso de Los Espejos, donde el independiente José Silva denunció haber recibido una golpiza de manos del personal del alcalde Bruna, que es del PPD, quien, por supuesto, negó tales acusaciones, pero recibió una golpiza. Y esas investigaciones parecen demorarse, en el caso de las municipalidades, muchísimo tiempo. No hay una unidad de la Fiscalía, por ejemplo, especializada, como lo hubo en su momento cuando usted y el ex fiscal Norambuena investigaron el caso Penta, una Fiscalía Anticorrupción o Delitos Complejos especializada en el tema municipal.
Hay cierta especialización, ¿no? La Fiscalía Oriente acá en la región metropolitana, la Fiscalía Centro Norte tienen fiscalías especializadas en temas de corrupción. Yo diría que las demás tienen más bien unidades. Pero lo que usted plantea, Rafael, es tremendamente relevante porque más allá del caso particular, del caso concreto, que obviamente tiene que investigarse a fondo, uno tiene que cuestionarse el rol de los medios, de las instituciones. Y aquí yo creo que hay varias cosas que uno puede decir, ¿no? Uno, el rol de los partidos políticos. En el caso de San Ramón, en el caso de Viña del Mar. Los partidos políticos son los que ponen a estas personas a cargo finalmente de la confianza ciudadana. Miguel Ángel Aguilera, el Partido Socialista, Virginia Reginato, la UDI. Y después no se hacen cargo, ¿no?, de los desastres que provocan, se desentienden, simplemente dejan de ser militantes y ya no es problema mío. Bueno, yo creo que hay una responsabilidad mucho mayor de los partidos políticos en poner personas capaces al mando de estas instituciones. Dos, el rol de la prensa, lo que usted señalaba. El caso de San Ramón se destapa básicamente por investigaciones periodísticas hechas el año 2017. Es evidente, creo yo, que ha habido cierta demora. Yo celebro el trabajo que ha hecho la Fiscalía, pero uno no puede dejar de pensar que es 4 años después que la prensa hizo algo parecido. Y 3, por cierto, es la labor de las instituciones encargadas de esto, de Contraloría, en este caso del Tricel, por supuesto de la Fiscalía. Uno esperaría que tuvieran mayor prontitud, mayor rapidez para resolver. Piense usted, Rafael, que en el caso de Virginia Reginato, a ella se le sanciona por notable abandono de deberes en sus funciones como alcaldesa cuando ya deja el cargo. O sea, es evidente que es una resolución que llega atrasada, tardía, ¿no? Uno esperaría que si se acreditan esas circunstancias tan graves que la hacen merecedora de la mayor de las sanciones, bueno, eso sea también oportuno y no cuando ya ha terminado su periodo como alcaldesa. Lo mismo uno podría decir respecto de lo que está sucediendo en San Ramón, pero uno puede dar montones de ejemplos. No piense usted que la semana pasada o esta semana se conoció el no perseverar en el caso SQM, y eso estamos hablando de una causa que es del año 2015, o sea, han pasado 6 años y hoy día, 6 años después, se van tomando decisiones. Es evidente que necesitamos más severidad en las decisiones que se toman en general en los organismos a cargo de estos temas. Ahora, ya que menciona el caso SQM, ¿existen barreras institucionales para estas investigaciones? Porque en el caso de SQM, lo que se hizo fue, durante el gobierno de Michelle Bachelet, cambiar a la jefatura del Servicio de Impuestos Internos, que tenía la exclusividad, que tiene la exclusividad de la acción penal en delitos tributarios, para que no se investigara más. Ese fue el resultado. Además, el fiscal nacional, Abbott, antes de asumir, se reunió con senadores precisamente para ver cómo se iban a tratar estos casos. Lo conversamos hace 2 días. El fiscal nacional, en su primera cuenta pública, un año después, dice que no se deben alterar los equilibrios parlamentarios. Ahí ha habido diques institucionales. Yo recuerdo además cuando usted investigaba el caso al senador Víctor Pérez acusándolo de filtrar información a usted sin ninguna prueba, una acusación de la que nunca se hizo cargo. Pero esos diques institucionales, un senador de la UDI, los cambios en la directiva del Servicio de Impuestos Internos, primero Jorrat, después Vargas y ahora Barraza, que han detenido las investigaciones por falta de acción penal. Y en el último caso, los reclamos del Partido Socialista y de la UDI cuando se investigaba a sus alcaldes. ¿Estas barreras institucionales actúan también para investigar a las municipalidades? Yo distinguiría en eso, Rafael, porque claro, hay barreras legales nítidas, ¿no? Que se dan básicamente en los delitos tributarios, en los delitos electorales, muy importante, cuando se hace trampa en una elección, tenemos la misma norma, y en los delitos de colusión. En esos 3 tipos de delitos, curiosamente, por casualidad uno supone, ¿no?, delitos de cuello y corbata, en los 3 es necesario que una autoridad administrativa le dé el puntapié inicial a la investigación, que haga una denuncia o querella, y sin esa denuncia o querella no se puede investigar. Eso es una barrera, yo creo que inadmisible en estos tiempos. Hoy día todos la critican. Mire la curiosidad, ¿no? El candidato presidencial que se pronuncia sobre esto dice, no, esto no puede ser, es intolerable. Bueno, ahí están los proyectos en el Parlamento que no avanzan para dejar sin efecto esas barreras. Y por lo tanto eso existe. Y respecto a lo segundo,
bueno, yo cuando fui fiscal y con posterioridad de mayor manera, no tengo problema con la crítica que hagan los afectados, ¿no? O sus amigos, sus representantes. A mí no me molesta que Víctor Pérez en su momento haya torpedeado la investigación, o que en este caso, no sé, puedan hacer lo propio los que respalden políticamente a la UDI, al Partido Socialista, al que sea. Yo creo que los funcionarios públicos tienen que estar acostumbrados a que se les pueda criticar. El problema es cuando de esa crítica se pasa a la intervención en el organismo encargado. Que me critiquen por la prensa no tengo problema. Si el problema es cuando la presión hace que la institución comience a tomar otras determinaciones, o derechamente que saquen a los funcionarios a cargo, ¿no? Y por eso fue muy grave lo que pasó en el Servicio de Impuestos Internos, porque primero los criticaban por la prensa, pero esa crítica terminó en que Llorrat y Vargas terminaron sabiendo, y de ahí para adelante nunca se volvieron a presentar querellas contra empresas, nunca más. Y lo mismo en la Fiscalía, ¿no? Que me critiquen por la prensa no tengo problema, pero que eso signifique que saquen al fiscal a cargo del caso para dejar tranquilo al senador o al partido político X es inadmisible. Entonces, lo que está detrás, más allá de que los políticos puedan criticar o no, es que tiene que fortalecerse la autonomía de las instituciones. La institución tiene que ser tan suficientemente autónoma que esas críticas te respalden. Y eso hasta acá no está pasando, y yo creo que es fundamental, y por eso el momento constituyente en que estamos es clave, es que yo creo que eso pasa por la forma en que se nombran las altas autoridades. O sea, en la medida en que el fiscal nacional es nombrado finalmente por un gran acuerdo transversal de los senadores, y lo mismo pasa con los ministros de la Corte Suprema, con los miembros del Tribunal Constitucional, con el Contralor, bueno, hay un incentivo a que las personas que postulan a esos cargos no se enemisten con esas personas. Entonces, un fiscal que quiera ser fiscal nacional, o un ministro que quiera ser ministro de la Corte Suprema, va a tener mucho cuidado de no molestar a la autoridad que el día de mañana lo puede nombrar en ese alto cargo. Ese diseño institucional a mí me parece que está equivocado, que atenta gravemente contra la independencia y la autonomía de las instituciones, y creo que es un buen momento para modificarlo. Sí, ya que lo mencionas, yo sé que esto no le va a sonar muy bien a una persona que estudió Derecho y que fue fiscal, pero la justicia finalmente no se ha hecho acá. El sobreseimiento se ha cumplido con la ley. Es bastante diferente a hacer justicia. Nos gustaría que siempre fuera igual, pero está lleno de ejemplos donde se cumple con la ley, pero no se hace justicia. El sobreseimiento de estas 34 personas, entre las cuales uno siempre menciona a Rodrigo Peñailillo, pero está también la cónyuge de Javier Macaya, presidente de la UDI, está la hermana de Fulvio Rossi, ex senador del PS, que emitieron boletas, facturas, que suponemos ideológicamente falsas, que sabemos que estuvieron involucradas en una red de corrupción y de financiamiento ilegal de las campañas políticas. Lo sabemos porque fue condenado Giorgio Martelli, porque el senador Moreira admitió los cargos a cambio de un sobreseimiento temporal, de una suspensión temporal de la pena. Y sin embargo, estas 34 personas simplemente han salido de este proceso judicial libres de polvo y paja. Bueno, ¿qué le puedo decir yo? Pues excelente resumen el que ha hecho, porque da cuenta efectivamente de la impunidad transversal en que se terminó convirtiendo el caso SQM especialmente, ¿no? Y que no es algo que haya sucedido ayer o la semana pasada con la decisión que toma la fiscal Peri Iváncich. A mí me parece que de alguna manera no le quedaba otra opción, no tenía más opciones. Claro. Es una situación que viene de mucho más atrás, cuando se le puso el cortafuego a las denuncias que podía hacer el Servicio de Impuestos Internos, y cuando la Fiscalía comenzó a tomar decisiones en casos con querella sin que avanzara. El caso del senador Iván Moreira, por ejemplo, que usted menciona, que es muy relevante, no porque sea Moreira, ¿no? Moreira es un senador más. Es muy importante porque era el primer caso, el primero que se descubrió, el que tenía más pruebas, aquel en que la Corte Suprema había otorgado el desafuero. Es decir, era una causa que estaba perfecta para llevarla a juicio oral. Cuando la Fiscalía toma la decisión de terminar esa causa, bueno, lo que le está diciendo al país, lo que le está diciendo a los imputados es: este es el techo, de aquí para adelante no vamos a pasar, político involucrado en este caso lo vamos a suspender. Bueno, fue la gota que provocó que nosotros renunciáramos a la Fiscalía en su momento. Pero efectivamente, las decisiones que se fueron tomando
después bajar el cohecho para los imputados en Penta, ¿no? Decir que no importaba que se le hubiera pagado a un subsecretario de Minería 3 millones de pesos en forma bimensual hasta completar 42 millones. O cuando se suspende el caso contra la minera propiamente tal, cuando se suspende el caso contra SQM, es la Fiscalía la que está tomando las decisiones de que estos procesos no avancen. Y por eso hemos dicho que, yo sé que es una frase fuerte, ¿no? Pero que en estos casos la impunidad fue la regla y la condena fue la excepción. Y ese mote, desgraciadamente, Rafael, ya quedó para la historia. El fiscal Jorge Abbott va a pasar a la historia como el fiscal que estuvo a cargo de otorgar la impunidad a este tipo de casos de corrupción política. Y bueno, la historia desgraciadamente en eso es muy cruel y hace responsables a las personas por las decisiones que van tomando en la medida que son autoridad. Ser autoridad es un privilegio. Claro. ¿Ah? Pero si uno se cree que es el rey y que puede tomar la decisión que mejor le parezca, está muy equivocado. Finalmente, lo que es ser autoridad es tener un encargo de la comunidad al cual uno debe responder. Y si no responde adecuadamente, si no responde a las expectativas con las que fue puesto en ese lugar, bueno, la historia hará su trabajo y pone a cada uno en el lugar que le corresponde. Sí, lamentable porque una época en que Chile se creía a sí mismo y era visto desde el exterior como un país no corrupto. Después de todos estos ejemplos es difícil sostener que esto pueda seguir así. Ex fiscal abogado Carlos Gajardo, le agradezco muchísimo por este contacto con CNN y Chilevisión.